25 años después de publicar La Casa, el primer libro que se hizo en España sobre el servicio secreto, que en aquel momento se llamaba el CSIC, la editorial Roca ha reeditado, ha hecho una edición de 25 aniversario sobre este libro. Un libro que recuperamos ahora, que es la parte de la historia del servicio secreto, digamos, más apasionante, más interesante, que convirtió un servicio secreto militar, un servicio secreto muy malo, en realmente lo que es ahora un servicio secreto muy importante, lo que es el CNI. Lo que pasa es que este libro es el avance de La Casa 2, que es el libro que sacaré en septiembre, que ya recoge lo que es el CNI y será el primer libro también en meterse en este tema. Bueno, Alberto Saiz es un director del CNI que tuvo que abandonarlo por haberse metido por unas denuncias publicadas en prensa sobre algunas actividades irregulares. En realidad fue un grupo de exagentes y de agentes que, bueno, decidieron acabar con él porque no estaban de acuerdo en su forma de dirigir el centro. Entonces, yo con Alberto Saiz había tenido buena relación el primer año de su llegada al cargo, luego, luego al final se rompieron nuestras relaciones y no había vuelto a hablar con él desde que se había ido. Pero ahora que se cumplían 8 años de su salida, pues le llamé y le dije que era el momento de que él pudiera decir algo, que yo le ofrecía la posibilidad de hacerlo con La Casa, que es un libro que ya histórico, que ya no tiene digamos ninguna connotación. Y él inicialmente dudó, él le dio unas vueltas y al final me dijo, pues sí, lo voy a hacer y tal, pero déjame que yo escriba lo que quiera. Y escribió lo que quiso. Y la verdad es que es un libro, es un prólogo el que él hace, para mí muy interesante y muy especial. Básicamente porque retrata un perfil en el cual yo estoy muy de acuerdo, y es que los políticos lo que quieren es utilizar el centro, no saber nada de la gestión, no saber nada de cómo lo hacen, pero sí utilizarlos para sus propios fines. Y segundo, porque retrata a los agentes. Una gran parte son agentes absolutamente buenísimos, él lo dice, utiliza todo tipo de piropos y de alabanzas de la lealtad de la que tienen esos agentes, pero también menciona a unos cuantos, a grupos de agentes que se preocupan más por sí mismos, se preocupan más por su carrera profesional que por los intereses de España. Bueno, el servicio secreto nace ahora, precisamente el 4 de julio de este año, se cumplen 40 años de la creación del servicio secreto, ¿no? Cuando yo llego y empiezo mis acercamientos al servicio secreto, en realidad sigue siendo un servicio secreto franquista, un servicio secreto militar, un servicio secreto cerrado, sin mujeres, sin civiles, y que Manglano ha sido designado en 1981, pero los anteriores directores han sido directores que han ido a su bola, que te recuerdo que el 23F el CSIC estuvo pringado dentro del tema, con lo cual digamos que estaban en un cascarón, ¿no? Con lo cual empezar a informar, empezar a investigar al servicio secreto, lo cual hicimos unos cuantos compañeros de varios medios y yo fue realmente una tormenta. Ahí es donde te das cuenta de la importancia del periodismo de investigación, el verdadero, el auténtico, ¿no? El que trata de sacar a la luz lo que alguien trata de ocultar, ¿no? Entonces,
Las relaciones fueron muy complicadas, fueron muy complicadas. Yo recuerdo que ya en algún momento el director Manglano se quejaba de que contábamos historias, hablaba con mis directores. Recuerdo conversaciones con Pepe Oneto en Tiempo, en la cual le decía que no le gustaban nuestras historias, y hasta que llegó un momento en que decidió que, bueno, poner un filtro. En aquel momento, ahora el CNI tiene un departamento de comunicación, así como las grandes empresas, pero en aquel momento es que ni se les pensaba que pudiera haber un trato con los periodistas. Y Manglano mandó a alguien que después, ahora mismo es amigo mío, que es Manolo Rey, que era un miembro de su gabinete, que tenía muy buenas relaciones y tal en general con todas las personas, era un tipo encantador, y ahí fue realmente mi primer contacto oficial con el servicio secreto. Lo que no se esperaban es que en 1993 saliera publicada La Casa. No les gustó nada. Lo que pasa es que Manglano era mucho más listo, yo creo, que luego que posteriores directores, ¿no? Y a Manglano le preguntaban, ¿y qué opinas de este libro? Y dice, no, yo no tengo ni idea. Dice, pero allí dentro lo está leyendo todo el mundo, ¿no? Es decir, tenía ese gesto de chulería, pero buena, ¿no? Entendida como bueno, que le daba un poco igual, porque él supuestamente le daba todo igual. Pero supuso una gran conmoción porque por primera vez ellos vieron en los papeles, en un libro, con todo el peso que tenía aquello, reflejado cuál era su estructura, contadas sus operaciones en todos los terrenos internacionales, entradas clandestinas que hacían, cómo colocaban micrófonos y espiaban a las embajadas y a los españoles, ¿no? La verdad es que fue un placer romper ese cascarón y permitir que luego vinieran otros muchos libros que se han publicado y muy buenos también sobre el servicio secreto. Lo que aprendí en aquellos años y que queda reflejado un poco en el libro de La Casa es realmente lo que me ha marcado mi opinión, y yo creo que es lo que realmente son los espías, ¿no? Luego han evolucionado en técnicas, han evolucionado en medios, han evolucionado en otras muchas cosas. Pero lo que es los personajes realmente reflejados aquí son... mi opinión no ha cambiado sobre ellos. Es gente mucho más normal, mucho más... entre comillas, vulgar, dentro de que todos somos vulgares, es decir, que de lo que puedas imaginar. Es gente que tiene sus propios sueños, gente que trabaja un montón de horas, gente que se dedica muchísimo al trabajo. Años después yo descubrí un dato que no me extrañó nada, ¿no? Y es que ser espía es la profesión con el mayor índice de separaciones en general de todas las que hay en España, ¿no? También porque trabajan muchas horas, también porque tienen la posibilidad de llegar tarde a casa a las 12 de la noche y que la mujer no le pregunte ¿qué has estado? O el marido, ¿qué has estado haciendo? ¿No? Porque como no pueden hablar de sus cosas, pueden haber estado de juergas, pero llegan a casa siempre pensando que han estado en un importantísimo trabajo. Los agentes... en lo que sí ha variado, no en esa personalidad que yo creo que extrovertida, que controlan, que se acercan y que no sabes muy bien por dónde van. Es decir, un poco, es verdad, como los espías, más que los espías de películas, más como los espías de Homeland o como los espías de John Le Carré. Lo que sí ha evolucionado ha sido, con el paso de los años, ha sido que la selección ahora hay muchísimos más civiles. La Casa reflejaba un porcentaje más o menos de la mitad militares y la mitad civiles, y ahora mismo estamos en un dominio claro de los civiles, que se han tecnificado. En aquel momento, cuando sale la Casa, el CNI lo que tenía era una división técnica
que se dedicaba básicamente al espionaje de los teléfonos móviles, ¿no? y de las señales por satélite. Entonces, ahí es donde ellos triunfaban. Espiaban al rey, espiaban a los ministros, espiaban a todo aquel que tenía teléfono móvil, que en aquel momento, los años 80, no era mucha gente, ¿no? Lo que pasa es que, como bien sabes, 2 años después del libro, aquello que yo adelantaba en este libro en la casa se descubrió y eso. Pero el CSIC no dejó en ningún momento de comprar material. Lo que inicialmente era intervenciones, interceptaciones aleatorias, luego ya se convirtieron en que podían concretar y ya han seguido invirtiendo hasta que ahora mismo te puedo decir que los medios técnicos de los que dispone el CNI están, no quitando a Estados Unidos, Rusia y China, están casi a la misma altura de la que están los grandes países europeos. La guerra entre la policía y el CNI es una guerra permanente que viene de toda la vida. Y eso es muy importante saberlo. Es muy importante porque precisamente en la casa yo hablo de cómo hace 30 años estaban ya a la gresca. Que la policía aprovechaba cuando descubría a un espía haciendo lo que no debía, por ejemplo, siguiendo al presidente del Congreso de los Diputados, lo filtraba a la prensa. Es decir, que ya estaban a la gresca. Con lo cual, ese es un panorama que no hay que perderse. Pero luego, a ese panorama hay que añadir que hay personajes como José Villarejo, Pepe Villarejo, que ya en los años 80 y 90 ya estaba a la gresca con la policía. Y esto también es muy importante para entenderlo. En aquel momento él tenía unas buenísimas relaciones, incluso era uno de los hombres de confianza en España, de Montserrat Alcázar, que era uno de los más importantes traficantes de armas que vivía en Marbella, cuando Marbella era esto, ¿no? Entonces, el CNI, el CSIC en aquel momento, quería tener relaciones con Montserrat Alcázar. Porque los servicios de inteligencia se diferencian de los policías en sus misiones tradicionales en que necesitan desarrollar algunos tipos de trabajo en los que es muy importante este tipo de cosas. Montserrat Alcázar tenía muy buenas relaciones con el gobierno sirio, con el servicio secreto sirio, y el CSIC quería esto. Pero al mismo tiempo, la policía utilizaba a Montserrat Alcázar porque de repente secuestraban a algún francés. Cuento un caso real, aunque no de los nombres. Secuestraban a algún francés en Oriente Medio, y Montserrat Alcázar, mira por dónde, tenía unas buenas relaciones con las personas que podían llegar a su liberación. Es decir, ¿y esto qué hizo? Bofetadas. Esto que ya era hace tiempo, en los últimos años lo que ha ocurrido es que han aumentado los roces entre unos y otros. Villarejo no ha hecho otra cosa siempre que informar de todo aquello que se enteraba. Todo aquello que se enteraba a él le daba igual que perjudicara a los políticos, que perjudicara a quien fuera, al CNI o a quien fuera. Él cogía y hacía un informe al Ministerio del Interior. Y él llega un momento en que él se ha enfrentado y ha seguido enfrentándose cada vez más al CNI. ¿Por qué? Por temas en los cuales han chocado. Y lo que eran choques habituales desde hace 30 años, se han metido elementos que él, que siempre ha actuado de esta forma, es decir, denunciando todo, ha llegado un momento en que él se ha sentido especialmente molesto.
Y uno de esos casos que a él le han molestado especialmente ha sido, por ejemplo, las actuaciones contra la mafia china de Gao Ping. Ahí se implicó incluso a un hijo de Villarejo, y se implicó a Carlos Salamanca, que es un gran policía que es muy amigo de él. Y él consideró que esos ataques procedían del CNI y que en concreto de Félix Sanz. Entonces, este y otros elementos, que toda esta historia sería muy larga de contar, han hecho que él, digamos, de alguna forma subiera el tono de sus ataques y que al mismo tiempo el CNI subiera el tono de sus ataques, y que lo que durante tantos años han sido ataques que se han ido rebajando. El CNI ha tenido unos ataques tremendos también contra la policía. Solo recordar que hubo una traductora que trabajaba en la Comisaría General de Información, que trabajaba para la policía y que fue descubierta por la policía pasando información al CNI. Es decir, una traductora de la policía en el tema yihadista lo que traducía, se lo pasaba luego al CNI, lo cual es gravísimo. Quiero decir, que ha habido cosas de los dos lados, pero que se iban llevando. Pero al considerar Villarejo que le atacaba Félix Sanz personalmente, es por lo que, digamos, él subió el tono, y al mismo tiempo el CNI subió el tono, y evidentemente esto hizo que empezaran a darse esos sopapos que estamos viendo en los medios de comunicación. Villarejo es un policía que yo creo que ha sido un gran policía. Y lo que pasa es que yo creo que le han dejado excederse en muchos terrenos, porque los ministros, tanto socialistas como populares, consideraban que era un cabo suelto, pero un cabo que les venía muy bien, porque sabían que les solucionaba problemas que ellos necesitaba que alguien se los solucionara. Se habla desde las cloacas. Ya sabes que yo, como tengo un libro que se llama Las alcantarillas del poder, yo hablo de las alcantarillas, ¿no? En las alcantarillas lo que hay son este tipo de personajes. Son personajes que hasta cuándo son de fiar y hasta cuándo no. Pues evidentemente no es normal tener una trama societaria propia para funcionar. Ahora bien, ¿eso es anormal? No. Los agentes oscuros, que llaman en el servicio secreto, son, como por ejemplo Miquel Lejarza, por utilizar un ejemplo, ¿no?, de alguien. Miquel Lejarza, cuando ha trabajado, cuando va a, por ejemplo, el caso más conocido, cuando él va a Cataluña en la época de las Olimpiadas a investigar todo el tema de Cataluña, todo el tema de la corrupción en Cataluña, todo el entramado empresarial e incluso todo el tema de Pujol, él se monta sus propias empresas. Lo cual es absolutamente importante, que sean tus empresas, porque cuando a Miquel Lejarza le pillaban, porque espió a todo el mundo, y por orden del conde de Godó, aunque lo que no sabía el conde de Godó es que las mismas cintas que le entregaba él se las entregaba al servicio secreto, es decir, que era una cosa así. Cuando le detienen, él niega trabajar para el servicio secreto. El servicio secreto niega que él trabaje para él. Y tiene credibilidad porque sus empresas son suyas, o con socios, pero son suyas. Con lo cual quiere decir que en un agente encubierto, en España sí se puede producir ese tipo de situaciones. Con lo cual, y además la gente lo sabía. Que si yo me creo todo lo que dice Villarejo, yo creo que de las cosas que dice que tiene pruebas, no estoy muy seguro de que las pruebas sean tan válidas como para apoyar las cosas que dice. ¿Que él lo tiene todo grabado? Ya,
Claro, yo sé, desde que yo le conocí hace muchos años, que él lo graba todo. Es decir, a mí ya me dijeron, ten cuidado con lo que dices, que lo graba todo. Y estamos hablando de hace, no sé, 20 y tantos años. Es decir, bueno, pues eso lo sabes. Pero una cosa son las grabaciones y otra cosa son las pruebas que puedan servir ante un juez para demostrar todos esos asuntos, ¿no? Yo creo que Villarejo sale ahora a hablar y que ha empezado, digamos, ha subido el tono de sus críticas contra Félix Sanz y contra el CNI en los últimos meses por un claro motivo, porque tiene unos procedimientos judiciales y porque él tiene la sospecha de que le pueden condenar. Y no estamos hablando de algo que vaya a ocurrir ahora, pero sí de que si esos procesos, el de la doctora Pinto, el del pequeño Nicolás, cualquier otra cosa que pueda salir, van para adelante, Villarejo puede acabar en la cárcel. Y él sabe perfectamente que si el CNI empuja y el gobierno no le apoya, que es al final lo importante, él puede terminar de aquí a unos años en la cárcel. Por lo tanto, él actúa digamos, en ese sentido, en defensa propia para tratar de evitar la cárcel. Igual que te digo que Villarejo ha hecho montones de faenas, todas las que ha podido al CNI, igual te digo que el CNI le ha puesto en una diana y que van a por él. Y yo sí creo que la filtración de los datos del entramado, la investigación de ese entramado, ha beneficiado sin ninguna duda los intereses del CNI para tratar de acabar con el comisario, ¿no? Bueno, yo creo que Villarejo está jugando ahora ya sus propias cartas, ¿no? Es decir, Villarejo, y además yo lo entiendo y lo comprendo, Villarejo está viendo lo que se le viene encima y ahora está dando cañas más al PP para intentar salvarse, ¿no? Y entonces está tirando por elevación para que intentar salvarse, lo cual es absolutamente legítimo, ¿no? Yo creo que en temas de Estado, tanto el PSOE como el PP, cuando ha sido para sus propios intereses, se lo han saltado todo sin ningún problema, ¿no? Quiero decir, el PP ha cometido sus grandes excesos. Por recordar una sola cosa, recordemos el 11M y su actuación política en el tema, pero también recordemos el PSOE como montó los GAL y es decir, que llegado el caso, y han hecho cosas muy buenas, pero también han hecho cosas muy deleznables. Javier Ayuso, agente del CNI, no tengo ni idea. Yo lo único que sé es que es periodista y, por lo tanto, para mí Javier Ayuso es periodista. Yo creo que esa acusación de ser agente del CNI es muy típica para tratar de desacreditar a alguien. De mí lo han dicho en varios momentos, a pesar de que soy la persona más crítica con el servicio secreto en estos 40 años, sin embargo, lo dicen, ¿no? Félix Sanz es un general listo, con una mano izquierda estupenda, que con el relevo de la secretaria general, que ahora mismo es Paz Esteban, en sustitución de Beatriz, la hermana del ministro portavoz, Beatriz Méndez de Vigo, lo que se ha garantizado, yo creo, es que va a seguir, sin ninguna duda, hasta final del mandato, ¿no? Y mi libro no les va a gustar. No les va a gustar. Yo me imagino que ya habrán hecho algo para leerlo.
y que mi libro no les va a gustar. Pero cuidado, no solamente no les va a gustar por lo que cuento, que no les va a gustar por lo que cuento, ¿no? Sino porque hay cosas, yo cuento las cosas positivas y también las negativas, pero también cuento las positivas, ¿no? Pero en esa casa al final tienen una cierta obsesión con que no se hable de ellos, con que no se sepa nada de ellos, ¿no? Entonces yo creo que el CNI, lo que representa la Casa 2, va a estos últimos 15 años. Hay grandes cagadas que han hecho, algunas en la etapa alguna grave en la etapa de Félix Sanz, pero también han hecho cosas que yo estoy seguro que a la gente le va a sorprender, ¿no? Porque cuidado, que a veces cuando alguien dice es que estos espías son como Mortadelo y Filemón, a ellos eso les encanta, ¿eh? Porque cuanto más tontos seamos, cuanto más dormidos estemos frente a lo que ellos hacen, más encantados. Pero cuidado, que en algunas cosas están y algunas cosas muy peligrosas están al nivel de Estados Unidos. Es que no, yo sinceramente no tengo ningún dato para decir que el CNI filtró esas informaciones, es decir, no lo sé, ¿no? Lo que sí sé es que el gobierno Rajoy promovió una separación y por lo tanto pelea entre el Ministerio del Interior y el CNI. Algo que no es solo de ahora, sino ya en otros años. Es decir, encargó las mismas misiones a unos y a otros. Que es algo que ya aprendió Felipe González hace 30 años. Es decir, ¿por qué me voy a fiar solamente de unos? ¿Por qué voy a recibir solo información de un tema de unos? Estoy más seguro si recibo información de unos y de otros. Por lo tanto, hay temas muy importantes a lo largo de esta legislatura en los cuales no solamente se los han encargado a Félix Sanz, CNI, sino se los han encargado al Ministerio del Interior, en su momento a Jorge Fernández Díaz. Esto hizo que, efectivamente, que el ministro y el secretario de Estado, Sanz, estuvieran a la gresca y que ambos se han pegado buenos mandobles.